Hola, en nombre de la Universidad Latinoamericana y de Recursos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Bienestar Laboral. Como es de su conocimiento, en la ULA nos interesamos por el bienestar de nuestros colaboradores, alineándonos a nuestro principio, el personal es nuestro activo más importante, por lo que se ha llevado a cabo un ciclo de conferencias que tienen como finalidad el fomentar un lugar agradable que nos permita brindar una atención integral al alumno y hacer más placentera nuestra estadía en la aula. Para poder brindarles esta información, hemos contado con el apoyo de Casa Gaviota, que es una asociación civil dedicada a la prevención y atención contra la violencia. Agradecemos a Casa Gaviota por brindarnos la herramienta para llevar a cabo esta conferencia en línea. ¿De qué vamos a hablar este día? Bueno, vamos a estar hablando sobre las medidas preventivas respecto al tema del acoso y el hostigamiento laboral. El objetivo es sensibilizar a los participantes para prevenir, identificar y detener cualquier situación de acoso y hostigamiento laboral. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a tocar temas sobre el concepto de violencia laboral, las diferencias entre acoso y hostigamiento según la Ley Federal de Trabajo. Vamos a hablar sobre acoso sexual, móvil, también los actores involucrados en una situación de violencia, los ejemplos de hostigamiento laboral y acoso sexual. Vamos a tocar el tema sobre los niveles de violencia, lo que lo origina y en qué puede terminar si esto no se detiene, el marco legal que protege a las personas que sufren acoso u hostigamiento. También hablaremos sobre consecuencias de la violencia en distintas áreas y finalmente las acciones individuales que podemos tomar para solucionar este tema. ¿Qué es la violencia laboral? Se trata de todo comportamiento abusivo de un miembro del personal que mediante actos revanchistas, crueles, malintencionados e incluso humillantes busque debilitar la condición de otro trabajador o de un grupo de trabajadores. Es importante mencionar que la violencia se caracteriza por tres cosas. La primera es que siempre se va a llevar una intención. La segunda es que va a existir abuso de poder. Y la tercera es que se va a buscar causar daño. Ahora que entendemos estas tres características de la violencia, podemos pasar al tema de qué es el hostigamiento y el acoso. Para ello nos vamos a basar en las definiciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y el primer concepto que vamos a ver es el hostigamiento. Este es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. En el caso del acoso, la Ley Federal del Trabajo se refiere al acoso sexual, sin embargo, para nosotros es muy importante considerar cualquier tipo de acoso. Y esta es una forma de violencia en la que, si bien existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión e incluso de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Ahora, hablábamos de que la Ley Federal del Trabajo menciona el acoso sexual. Es muy importante dejar en claro que es todo comportamiento en función del sexo. Es de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual, es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos, que no se desea y que es totalmente ofensivo. Y recuerden, el acoso sexual se considera como tal si se presenta una sola vez. ¿Qué pasa en el caso del acoso laboral o el mobbing? Bueno, este es un conjunto de acciones continuadas de violencia física y o psicológica, que incluye insultos, humillaciones, menosprecios, aislamiento, difusión de rumores, etc. Este tipo de acoso se clasifica en tres niveles. El primer nivel es el horizontal, y este tipo de mobbing se da entre compañeros de un mismo nivel. En ocasiones el acosador o la acosadora tiene relaciones e influencias que lo hacen tener poder sobre la víctima. El siguiente nivel se da de manera vertical descendente, y este se produce cuando un jefe acosa a un subordinado.
Y hay un tercer nivel, que es el vertical ascendente, que es cuando en ocasiones el subordinado o un grupo de subordinados acosan a su jefe. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia laboral? Bueno, que va a afectar el clima dentro del trabajo, va a crear miedo entre los colaboradores, va a existir abandono del puesto de trabajo y también va a dañar la imagen de la institución. Es importante que este tipo de acoso lo identifiquemos por medio de comportamientos y actitudes hostiles que se van a desarrollar a través del tiempo. El primero es que va a ser reiterativo, es decir, va a ser constante y se va a producir por medio de conductas y actitudes hostiles y dañinas. También va a ser intencional, su intensidad va a ser variable, siempre va a ir en aumento. Es totalmente ilegítimo, de por sí en el aspecto moral y ético, pero no se nos debe olvidar que legalmente no está permitido desarrollar ningún tipo de violencia. Esta violencia va a ser sutil, se va a tratar de que nadie se dé cuenta, quien lo ejerce lo va a hacer en oculto, creyendo que nadie lo ve o nadie lo va a notar. Y finalmente va a confundir a la persona que lo está recibiendo porque va a pensar o considerar que realmente lo merece y tiene la culpa para estar pasando en este tipo de violencia. Ok, para abundar un poquito más sobre el tema del móvil, les vamos a pasar un video para que quede un poquito más claro. El acoso laboral, también conocido como mobbing, es la agresión continua y repetida de una persona o varias hacia otra en el ámbito del trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente abandone su empleo. Este fenómeno afecta a hombres y mujeres de toda clase social y ocasiona el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima. La diferencia entre este y cualquier otro conflicto entre personas es que el mismo no se desarrolla entre iguales, sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor, que no necesariamente tiene que ver con su jerarquía. Por lo tanto, son tres los rasgos que diferencian el acoso laboral de cualquier otro tipo de conflicto entre personas: la duración, la repetición y la relación desigual entre las dos partes del conflicto. En la práctica se traduce en provocaciones constantes, ofensas, presiones, amenazas, humillación, descalificación, discriminación, falsos rumores, aislamiento del grupo de trabajo, encomendar tareas rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o proyectos inalcanzables, bloqueo de iniciativas, falta de reconocimiento al trabajo realizado y conductas persistentes que tratan deliberadamente de destruir a la víctima, acabando con su resistencia psicológica, que incluso puede llegar a la violencia física. Cualquier persona que sea víctima de estos comportamientos, de forma reiterada y sostenida en el tiempo, puede sufrir consecuencias físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo. Como por ejemplo, trastorno del sueño, desajuste del sistema nervioso, dolor de estómago, acidez, úlceras gástricas, cansancio, debilidad, fatiga, estrés, pérdida de memoria, irritabilidad, dificultad para concentrarse, crisis nerviosa y depresión. También daña las relaciones con los compañeros de trabajo, afecta a la pareja y el entorno social y familiar. Si bien cada situación es particular, te sugerimos que mantengas la calma, hacé conocer tu problema a los demás, trata de ser indiferente a las agresiones y conserva la sonrisa. Actúa de forma irreprochable y recordad que lo más importante es tu propio bienestar. Pese a estos lineamientos, probablemente el conflicto continúe. La solución implica un enfoque multidisciplinario para afrontar el problema, abordándolo desde el tratamiento médico, psicológico y jurídico. Lo mejor es trazar una estrategia a medida de cada víctima, consultando con especialistas quienes reconozcan el problema y definan los pasos a seguir. Este padecimiento es más común de lo que parece. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y el 75% de los casos son mujeres. Muy bien. Con todo lo anterior y lo que hemos estado platicando y visto, entendemos que el acoso y el hostigamiento no existiría
si no hubiera personas involucradas. Y es por eso que es muy importante que las identifiquemos. A todas estas personas involucradas las vamos a llamar actores. Y el primer actor es la persona agredida, es decir, quien está recibiendo el acto de violencia, ya sea, como lo hemos hablado, acoso u hostigamiento. La segunda persona es el agresor o la agresora, quien está haciendo uso de poder, lo está haciendo con intención y está causando daño a la persona agredida. El tercer actor es un grupo de personas que los vamos a llamar colaboradores, ya sean explícitos o tácitos, y ellos van a ser muy importantes y fundamentales en estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque ellos van a ser testigos de lo que está pasando. Sin embargo, son testigos que van a estar del lado del agresor, no necesariamente agrediendo a la persona, pero sí apoyando al agresor al momento de reírse, de burlarse, de ver las cosas que están pasando y tomarlo a la ligera, realmente no ser empáticos con la persona agredida. Sin embargo, va a existir un cuarto actor que va a ser todos los testigos cómplices o testigos mudos, quienes tienen en su poder el poder equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque de ellos depende que realmente todo el peso caiga a favor del agresor o que realmente la persona agredida se sienta respaldada. ¿Cómo pueden respaldar a la persona agredida? Simplemente apoyándola, siendo testigos de lo que está pasando y motivando a la persona a realmente ya no permitir que estén pasando estos tipos de acoso y de hostigamiento en su vida. Para ello, cada uno de nosotros debemos considerar los siguientes ejemplos sobre acoso y hostigamiento laboral y poder identificar si esto está pasando en el área de trabajo. El primero es la desacreditación en público. ¿Como cuáles? Bueno, como las amonestaciones, la indiferencia a opiniones, el no mostrar interés, el ejercer gritos o frases denigrantes y tal vez ridiculizar a la víctima. El segundo es obstaculizar o boicotear el trabajo de la víctima. Por ejemplo, ocultando información para que no pueda realizar correctamente su trabajo, designar trabajos innecesarios, repetitivos o por debajo de sus competencias, congelar a la persona, asignarle trabajos excesivos en plazos imposibles de cumplir sin elementos objetivos. El tercero son los ataques a la vida privada de la víctima, como difundir rumores y falsedades, críticas constantes de la vida privada o íntima, aterrorizar o amenazar a través de mensajes telefónicos o redes sociales, burlarse de defectos personales, limitar o imitar sus gestos y su voz. Los siguientes son las tácticas de desestabilización, como los cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar, retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación alguna, brindar trato totalmente diferente o siendo exclusivos y aislando laboral y socialmente de manera intencional. Y finalmente, la violencia física y o psicológica. Por ejemplo, invadir su espacio vital, realizar insultos, empujones, gritos, amedrentar, minimizar, ningunear a la víctima, promover una falta de respeto colectiva, invitar e insinuar constantemente que ese trabajo no es para la persona y muchos aspectos más que presenten actos violentos. Recuerden que todos estos ejemplos deben de ser constantes. Si lo están padeciendo, no se puede considerar hostigamiento o acoso si no ha sido constante. ¿Ok? Porque de repente puede salir que te tienes que quedar horas extras porque salió un trabajo que no tenías presente y no por eso se debe considerar como hostigamiento por parte del jefe o acoso por parte de un compañero que te pidió que te quedaras. Pueden presentarse casos que, les repito, no se han presentado con anterioridad. Pero ¿qué pasa con el acoso sexual? Este sí se presenta una sola vez y este se va a caracterizar primero por el chantaje, que es cuando se condiciona a la víctima para un beneficio laboral, tal vez con aumentos de sueldo, promociones o permanencia en el empleo, para que acceda a comportamientos de connotación sexual.
Y el segundo, por medio de comportamientos de acoso sexual, que se divide en tres. Un comportamiento físico, que incluye violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, intentos de violación y sometimiento por la fuerza. El segundo comportamiento es el verbal, que son comentarios y preguntas sobre el aspecto físico, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, etc. Y el último es el no verbal, que incluye silbidos, gestos de connotación sexual y presentación de objetos pornográficos. Si esto no se detiene, recordemos que toda violencia tiene origen y va a terminar en algún momento, pero si no lo paramos puede ser en una culminación desagradable. Debemos de entender que la violencia va a partir de riesgos potenciales que surgen de liderazgos autoritarios o de una mala comunicación. Si esto se vuelve constante, si no se le da un alto, si no se arregla o se solucionan las cosas, puede generar un clima laboral y una organización de trabajo inestable que puede producir incidentes. Y estos incidentes pueden ser sociales, como aislarse o que la persona tenga un descrédito ante los demás. Y esto puede producir daños materiales. Si esto sigue en aumento, pueden presentarse las agresiones verbales, las amenazas y las humillaciones, que ya se pueden convertir en accidentes graves, produciendo agresiones físicas y esos temas que estamos tratando, el acoso y el hostigamiento, que pueden detonar en accidentes de trabajo riesgosos. Y si la persona que lo está padeciendo o la persona que lo está ejerciendo no pone un alto, esto puede producir peligro y atentar contra la vida de la persona que está padeciendo la violencia. Por eso es importante conocer el marco legal, ese marco que protege a las personas que estén padeciendo acoso o hostigamiento. Y vamos a encontrar un sinfín de leyes y de organizaciones que pueden proteger a las personas, tanto internacionales como nacionales. Tenemos a la CEDAW, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. También está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Está la Constitución mexicana, que en su artículo primero lo declara la garantía del goce de los derechos humanos. También está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Ley Federal del Trabajo. Dentro de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a encontrar que existe un convenio contra la violencia y el acoso laboral. Esta reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos. Esta expresa que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ya les decía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, nos da el goce y la garantía de los derechos humanos, que son reconocidos por la misma Constitución y por tratados internacionales. Son normas relativas a los derechos humanos que van a interpretar de conformidad, junto con la Constitución, todo tratado internacional que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, esta va a asesorar y en su caso representar de forma gratuita ante las autoridades laborales competentes en situaciones de violencia laboral, incluyendo discriminación laboral, acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues está obligada a realizar una inspección, pero si el patrón se niega, la Ley Federal del Trabajo
indica que tendrá que pagar multas de acuerdo a lo que se esté padeciendo. En el caso de la CONAPRED, va a estar competente para conocer de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias atribuidas a personas particulares, ya sean físicas o morales, o a personas servidoras públicas federales o de los poderes públicos federales. Recuerden que a partir de octubre se va a estar ejecutando la norma 035, que considera como violencia laboral el acoso y el acoso psicológico, el hostigamiento y los malos tratos. En el caso del acoso, son todos aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, a aislarse, a perder su autoestima. Y para efectos de esta norma, no se está considerando el acoso sexual. Es exclusivamente para cuestiones psicosociales que se estén padeciendo en el trabajo. Les mencionaba también que habla sobre el hostigamiento, que va a ser todo ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, y se va a expresar en conductas verbales, físicas o ambas. Y finalmente los malos tratos, que van a ser los insultos, las burlas, las humillaciones y las ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente, es decir, más de una vez y en diferentes ocasiones. Recuerden que esta norma entra en vigor a partir del mes de octubre de este año, pero es muy importante ya estarla considerando. Conozcamos entonces las consecuencias para las víctimas o las personas que estén padeciendo de acoso y de hostigamiento. Primero van a sufrir de manera psicológica. Esta se va a presentar con sentimientos de minusvalía, disminución de la motivación y pérdida de autoestima. También va a haber cambio en el comportamiento. Ya hablábamos de aislamiento y de deterioro de las relaciones sociales. Se presentarán enfermedades físicas y mentales como la gastritis, la colitis, la artritis, enfermedades cardíacas, ansiedad, depresión, e incluso esto puede llevar al suicidio. También habrá daños económicos que se van a generar por las faltas injustificadas, que van a llevar a la persona a perder su trabajo e incluso a renunciar. Y finalmente va a haber daños físicos que pueden generar accidentes dentro del área de trabajo. Van a existir consecuencias para los empleadores, ¿como cuáles? Bueno, como la disminución de la productividad por parte de las personas que lo están recibiendo, pero también por la gente que está a su alrededor, el entorno, los colaboradores que hablábamos que están cerca de él, van a estar notando las afectaciones y pueden incluso sentirse también que lo están padeciendo, ¿no? Entonces la productividad puede disminuir. La gente se va a desmotivar y por lo tanto va a empezar a ya no presentarse en el trabajo y esto va a generar absentismo. También va a haber alto índice de rotación por causa de las renuncias o de las bajas. Se van a generar gastos por procedimientos administrativos e indemnizaciones. Habrá un deterioro de las relaciones laborales y finalmente se va a generar un desprestigio laboral. Por eso es muy importante que todos nosotros conozcamos las acciones individuales y de la manera en la que podemos ayudar o hacer algo por los demás. Lo primordial es que debemos siempre hablar con algún compañero o compañera en el que confiemos. Si lo estamos padeciendo nosotros, hagámoslo. Pero si estás en el papel de jefe, de superior, y alguno de tus colaboradores o de tu equipo de trabajo te busca y quiere comentarte algo, escúchalo, te tiene confianza. Lo segundo es que todos debemos revisar las políticas y los protocolos de la institución. Si alguno de nosotros nos sentimos inseguros, debemos exponer este sentir a la persona que nos esté acosando o que esté generando cualquier acto de acoso u hostigamiento. De preferencia, hagámoslo con testigos y asegurémonos de poner límites y cambios que deseemos de parte del acosador hacia nuestra persona. Tratemos de documentar y tener pruebas de lo que está sucediendo. Y finalmente, acércate a recursos humanos.
quienes podrán orientarte al respecto. De acuerdo a esto, nosotros también contamos con acciones institucionales, como lo es la línea de ayuda, la cual tú vas a poder utilizar para levantar una denuncia y vas a poder realizarlo a través de una llamada telefónica o por medio de la página web. Si quieres hacer uso de la página web, ingresa a la página principal de la universidad. En ella tú te vas a la parte final y vas a encontrar el acceso a la comunidad ULA. Dale clic ahí y te va a lanzar el portal de la comunidad. En la parte superior derecha tú vas a encontrar la sección línea de ayuda. Tú le das clic y te va a abrir una página externa que se llama Integrity Campus. En ella tú vas a poder presentar tu informe, podrás revisar el avance de ese informe e incluso vas a poder llamar por teléfono. Es importante que tú tengas conocimiento de que hay un comité de cumplimiento que le va a estar dando seguimiento y resolución a esta denuncia. Por eso te pedimos que tú cuentes con las evidencias, que lo que estés reportando sea verídico, que tengas presente que es totalmente confidencial y por lo tanto te pedimos que tu denuncia no sea anónima y también incluye el nombre de todas las personas involucradas para que al final se te pueda dar una resolución efectiva. Así damos entonces cierre a esta conferencia y agradecemos que hayas visualizado este video. Muchas gracias.